Bien, vamos a continuar con lo que es nuestro estudio sobre estas diferencias y estos contrastes que podemos ver entre Israel y la Iglesia, este tema que por ahí nos está dando un interés para poder de alguna manera ir centrándonos mejor y enfocándonos mejor en la profecía. Y vamos a continuar con lo que habíamos dejado en el último audio sobre el programa de Dios para ambos grupos, Israel y la Iglesia. Continuando con este tema del programa, que ya hicimos la parte de que son testigos, ahora vamos a ver lo que es el programa de Dios para Israel, que está centrado, dónde está el centro en relación al aspecto geográfico de Israel y el aspecto geográfico de la Iglesia. El programa de Dios para Israel estaba centrado en Jerusalén y el programa de Dios para su iglesia comenzó en Jerusalén y se extendió hasta lo último de la tierra, pero no se queda en Jerusalén. La sede de la iglesia no tiene un lugar geográfico en la tierra, aunque Jerusalén es muy importante para Israel y el plan de Dios para Israel no es así para la iglesia. La iglesia no tiene que centrarse en un lugar geográfico porque la iglesia está establecida hasta lo último de la tierra, según vamos a ver en Lucas 24:47 y Lucas 1:8, perdón, Hechos 1:8 que vimos en el día de, en el último audio. Bueno, vamos a mirar entonces Mateo capítulo 23, versículo 37. Ahí podemos ver lo que Jesús había dicho: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén para el Señor Jesús era ese lugar a donde venían los profetas de Israel a predicar. Siempre Jerusalén era la capital y del reino, o por lo menos desde David en adelante se convierte en la capital de lo que era la nación. Hubieron algunas, digamos, subcapitales antiguas que se pudieron dar, pero eran lugares más que todo donde se instalaba el tabernáculo. Pero desde David, que conquista a los jebuseos y de ahí convierte a la ciudad en la ciudad capital del reino, de esa manera Jerusalén quedó como capital de Israel, no del cristianismo, como muchas veces se quieren hacer creer. El cristianismo no tiene una capital geográfica terrenal, sino que su, si queremos decir así, capital está en el reino celestial. Bueno, ahí vamos a ver también algunas cosas que van más allá incluso del tiempo de Jesús e incluso si ustedes van a los profetas van a ver que siempre Jerusalén está como una ciudad, la ciudad del gran Dios. Había dicho también en Mateo 5, si nosotros miramos, el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice que no había que jurar por Jerusalén, por el templo, por el cielo, pero en eso dice: no juréis por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, hablando de él mismo, es la ciudad del gran rey, pero Jerusalén siempre en relación a Israel va a ser su capital. Estará también nuevamente centrado en relación a Israel. Jerusalén será la capital en la tribulación y también, eso lo vemos en Mateo 24:15 al 20, podemos ver que el Señor Jesús centró que allí sería que nadie vuelva, incluso que no vayan a Jerusalén, porque sería complicada. La persecución empezaría de ahí o empezará de ahí a los israelitas. Y también en Isaías, capítulo 2 versículo 5, 1 al 5, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós,
acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Ese monte de la casa de Jehová es el lugar donde hoy o desde David en adelante se confirmó como el lugar donde se construiría el templo. El monte Moría, o en el tiempo de David era la era de Araúna, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, en la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Obviamente entendemos que el templo o la casa de Dios, como se llaman en el Antiguo Testamento, es o está en Jerusalén. Es el lugar donde Dios escogió y dijo que allí se haría la construcción del templo en el tiempo de David, y fue confirmado en el tiempo de Salomón con la construcción de ese templo. Bueno, aquí vemos que parte del programa de Dios para Israel es que se centrará en Jerusalén y desde Jerusalén al mundo en relación a Israel. El programa de Dios, como decíamos, para su iglesia comenzó en Jerusalén y se extendió hasta lo último de la tierra. La iglesia no está limitada a Jerusalén, sino que se mueve por el mundo, trabaja por el mundo en la obra del Espíritu Santo. En Lucas 24:47, nosotros podemos ver algo de lo que dice justamente el Señor Jesús. Ahí vamos a mirar un poco, porque él en la gran comisión de Lucas deja algo bien asentado en relación al comienzo de lo que sería la predicación del evangelio, y que se predique y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando, no es que quedaría ahí, solo se comenzaría desde Jerusalén. Y por supuesto, como vemos en Hechos 1:8, nosotros podemos ver que dice: y que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que allí podemos ver que el programa, el centro de la iglesia, en lo que, si queremos hablar en geografía, es el mundo entero, porque la iglesia, como decíamos, no está limitada a una nación o a un lugar geográfico, como el caso sí de Israel. Israel desde Jerusalén tenía que llevar el testimonio desde el tiempo de David, y también así será en la gran tribulación, según vemos en Mateo 24:15-20, y en el milenio, según Isaías 2:1-5, en el monte de Jehová o en Jerusalén. Desde ahí también partirá la enseñanza a todas las naciones, y las naciones tendrán que ir a Jerusalén. Así que bueno, aquí más o menos vamos viendo cómo trabaja esto. Continuamos entonces también con algunos asuntos importantes. La esperanza y expectativa de Israel es terrenal, centrada en el establecimiento del reino del Mesías, el milenio, profetizado por los profetas. Esto podemos ver en Jeremías 23:5-8, y así podemos ver esas profecías que nos deja Dios en su palabra. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. En este será, y este, perdón, será su nombre,
con el cual le llamará Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo lo había echado, y habitarán dice tierra. La tierra de Israel obviamente es donde hoy está Israel, aunque un país muy pequeño, y Jerusalén será la capital. Nosotros ya hemos visto en Isaías que allí sería el centro, Isaías 2, 1 al 5, allí sería el centro y capital del reino, y de ahí saldría la enseñanza. Esa es la expectativa que tiene hasta el día de hoy Israel, y no es algo anormal. Es correcto que un israelita sepa que los que queden incluso en la gran tribulación, los que no sean parte de la iglesia, puedan llegar a tener esa expectativa. Si en la gran tribulación así no se fueran con la iglesia, entonces pudieran llegar a ser parte de ese reino en el milenio. Esa es la expectativa antiguo testamentaria, el reino mesiánico en Jerusalén. También podemos reforzar esto con Isaías 11, por una cuestión del pasaje un poco largo, pero en Isaías 11, 1 al 16 se habla de esa era milenial y todo lo que va a ocurrir en el milenio, pero siempre centrado en Jerusalén y el país de Israel, por supuesto, un Israel glorioso, muchísimo más grande en tamaño de país de lo que hoy es esa nación en la actualidad. La esperanza y expectativa de la iglesia es celestial, centrada en la gloriosa manifestación de Cristo para llevar a su pueblo al cielo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No está hablando de algún lugar aquí en la tierra, está hablando de la casa del Padre. Recuerden que nosotros comenzamos y decimos una oración, normalmente lo decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Así comienza la oración modelo. El Padre siempre está en el cielo. Las moradas del Padre son celestiales. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, aquí obviamente el Señor Jesús se iba a ir, y según vemos en capítulo 1 de Hechos, versículos 9 al 11, que el Señor ascendió al cielo, a donde donde Él iría, a donde Él iba a estar. Entonces ahí también llevaría a todos aquellos que iban a creer en Él. Creed también, dice Él, en mí. Si creen en Dios, crean también en mí. Todo aquel que cree en Él, entonces tiene su futuro, su morada en el cielo. También podemos ver esta expectativa que tiene la iglesia en Filipenses 3, 20 al 21. Dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir la primera parte del 20, mas nuestra ciudadanía está en los, no dice en Jerusalén, no dice en Israel. La iglesia tiene la expectativa y tiene la esperanza en los cielos, en donde también, perdón, también esperamos al Salvador, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Entendemos? Hasta nuestro cuerpo, nuestra imagen será cambiada de una imagen corrupta como la que tenemos ahora, corporalmente hablando. Tendremos un cuerpo glorioso como con el que Él resucitó de entre los muertos. Esta es la expectativa, en parte, que tenemos como iglesia. Bien, si nosotros vamos a Colosenses
capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Entienden? Usted no tiene que buscar un aspecto geográfico, decir, me voy a ir a vivir a Jerusalén o a Israel. No estoy en contra que vayamos a vivir allá. Lo que estoy queriendo decir es que no me da más vida espiritual, no me da más expectativa, digamos, gloriosa porque viva en un lugar en la tierra. Yo debo buscar como creyente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no, y escuche bien, no en las de la tierra. Y eso entra también en el país de Israel. Para Israel es importante, sí, ir a esa tierra. Todo israelita que pueda ir a vivir a ese lugar, sea o no creyente en Cristo, ese israelita tiene la posibilidad de volver a su tierra porque pertenece a ella. Pero ojo, ojo, voy a aclarar algo enseguida al terminar este pasaje muy importante, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, si hemos resucitado espiritualmente, si hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, según vemos esto en la palabra de Dios, entonces debemos saber que no debemos buscar algo aquí y ahora, sino las cosas que están arriba, en los cielos. Y finalizando el gran momento glorioso del final y la expectativa que tiene la iglesia, un pasaje más que conocido es Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, que nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Pero por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros cuando miramos los aspectos de la segunda venida, vamos a darnos cuenta que Israel como nación al final está esperando en la segunda venida, pero de la venida del Hijo de Dios en gloria a la tierra, y como dice Zacarías, posará sus pies sobre el monte de los olivos. Será una venida visible y gloriosa que verá Israel de su Mesías. Ahora, quiero aclarar algo aquí en relación a esto. El hecho que un israelita sea israelita de nación, pero si recibió a Cristo como Salvador personal, es parte de la iglesia, aunque sea un israelita de nación, de cultura, biológicamente, de generación en generación, procede de israelitas, no hay ningún problema. Pero si en caso es creyente y ya tiene a Cristo, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, él participa o debe participar en la expectativa que tiene la iglesia, en la expectativa celestial, en lo que se relaciona a esperar ese momento en que la iglesia será arrebatada. Esto aclaramos porque no porque sea israelita, entonces seguirá con la expectativa israelita sin Cristo, que es la que estuvimos hablando primero, sino que esa persona va a participar en el arrebatamiento porque ahora es un regenerado, un creyente y su expectativa principal es celestial. Continuamos con algo más en relación al programa de Dios para Israel y propósito y programa también de Dios para la iglesia. El propósito y programa de Dios para Israel fue revelado en las escrituras del Antiguo Testamento. Esto podemos verlo en Romanos capítulo 9, 1 al 5.
Dice, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, hablando de los israelitas, que son israelitas, de los cuales, dice, de los cuales, atendamos aquí en adelante, es la adopción y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el culto y las promesas que de quienes son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo hace ver a los romanos que los israelitas de alguna manera tienen todavía algo en el pasado, pero tienen también algo hacia el futuro, porque dentro de los pactos que se hacen en el Antiguo Testamento con la nación de Israel, hay pactos que se los llama sempiternos o eternos o para siempre. En esos pactos que se hacen en Israel entran profecías, como el caso del pacto davídico, capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Hay un pacto en Jeremías 31 al 34. Tenemos otro pacto también que lo ratifica, el de Jeremías en Ezequiel. Y así vamos viendo que Dios ha hecho pactos, incluso empezando desde Abraham, ratificándolo por Isaac y Jacob. Se hace ver que esa frase final en esos pactos, para siempre o sempiterno o que nunca o eterno, identifican que son pactos que no tienen caducidad, sino que van a ser parte de la gloria que tendrá Israel. Todo esto está, por supuesto, en el Antiguo Testamento y es para la descendencia de Abraham y para la nación de Israel que procede de los lomos de Abraham. Esto entendamos, todo este plan está dicho y es glorioso para Israel en el Antiguo Testamento, ahora, o Antiguo Pacto, o como lo quieran llamar, a esta parte de la Biblia. Ahora, cuando vamos a el caso de la iglesia, el propósito y programa de Dios para la iglesia no fue revelado en el Antiguo Testamento, sino fue revelado en el Nuevo Testamento por los apóstoles y profetas. En Efesios capítulo 2, versículo 20, muy significativo este versículo, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Ahora, en este versículo se habla primero de los apóstoles y después de los profetas. Obviamente hay profetas en el libro de Hechos, así se los llama, o Pablo, por ejemplo, en Primera Corintios, capítulo 14, versículo 3, hace ver que los profetas, él dice, más que profeticéis. Ahora, ¿en qué sentido el profeta neotestamentario profetiza? Dice que él edifica, exhorta y consuela a la iglesia. No es que da nuevas profecías, sino que la misión del profeta neotestamentario es exhortar, es edificar y es consolar en su ministerio fundamentado en lo que los apóstoles han dejado como escritura o los escritores que Dios usó en el Nuevo Testamento. Pero, por supuesto, que la iglesia, aparte que se fundamenta en la doctrina de los apóstoles, tiene una base también o conoce el porqué del Nuevo Testamento, también fundado en lo que dicen los profetas antiguo testamentarios. Con esto no estoy diciendo que ahora tenemos que vivir bajo el Antiguo Testamento, sino que debemos saber que el fundamento o base para el Nuevo Testamento está, por supuesto, en el Antiguo Testamento, pero por eso decimos que la piedra angular, el que centra estos dos testamentos o estas enseñanzas, es nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia tiene un enfoque a cumplir ahora, tiene una misión, un propósito, como dijimos, celestial, pero fundado principalmente en lo que son las doctrinas y enseñanzas que los apóstoles nos han dejado y los profetas posteriormente neotestamentarios ratificaron, enseñaron a través de ella, edificando, consolando y exhortando a la iglesia a permanecer en Cristo. Así que ahí vemos
que para la iglesia el Nuevo Testamento es muy importante porque el trazo de la vida del cristiano está principalmente en la obra de Cristo y lo que Cristo dejó después de ello. Ahora, el caso, como vimos, de Israel y todo lo que va a pasar con Israel fuera de la iglesia, está todo trazado en el Antiguo Testamento. Veamos algunas enseñanzas más en relación al fundamento del Nuevo Testamento. Si nosotros vamos a Efesios 3, 1 al 6, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente, según el cual al leer podéis entender y comprender el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Estamos hablando de esa generación antes de Cristo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Recordemos, la revelación para la iglesia, el fundamento escritural de la iglesia principal no es el Antiguo Testamento, porque eso Dios ha trazado para Israel, sino es el Nuevo Testamento que antes de Cristo, antes de la llegada y las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, eso era un misterio, era algo que estaba escondido y no se había revelado. Esto es lo que nos va diciendo el apóstol Pablo. Ahora, vamos a un pasaje más, segunda Pedro 2, 9 y 10, que nos puede ayudar bastante a reforzar esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, hablando de Israel, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. No habíais, perdón, alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Entendemos? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque el único pueblo de Dios antes de Cristo, antes de la era apostólica, era solo Israel. Ahora, como no habíamos alcanzado misericordia de Dios, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? Que Dios, por misericordia y por amor a Israel, a la descendencia de Abraham, los rescató y los ayudó a salir de la servidumbre de Egipto. Pero ahora ellos alcanzaron, sí, aquella vez misericordia. Ahora nosotros también hemos alcanzado en Cristo Jesús y podemos anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y también de esa manera saber que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, vamos a seguir con lo que se relaciona ahora a la historia de Israel presentada o que presenta en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las diferencias en esta historia que van transcurriendo actualmente ambos pueblos, ambos entes que llevan un mensaje de Dios o tienen un mensaje de Dios? La historia de Israel presentada, por ejemplo, en Daniel 9:24 hasta el 27, las 70 semanas o 490 años, incluye sacrificios de animales. Estos años incluirán la tribulación. La historia milenial de Israel también los incluye. Si nosotros miramos en Daniel 9:24 principalmente, podemos ver algo interesante aquí. Dice, 70 semanas están desde la época de Daniel. Acordémonos que vamos a centrar ahora la historia en lo que es el pasado, desde Daniel hasta Cristo, y lo que continúa hasta nosotros. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel era Israel, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Miren, si tenemos que estudiar el versículo 24 en su totalidad, es un bosquejo de varios temas que abarcan desde Daniel
hasta el futuro nuestro más allá de la iglesia. Quizás es un versículo no muy largo en la Biblia, pero abarca muchísimo, mucha historia pasada, mucha historia presente y mucha historia a futuro. Por eso, cuando nosotros miramos lo que le dice el ángel Gabriel a Daniel después de esa oración que hace desde el versículo 1 en el capítulo 9, podemos notar que de alguna manera Gabriel le dio todo el panorama profético completo de lo que sería la nación de Israel en cuestión de 70 semanas de años. Entonces, no vamos a entrar a este tema de las 70 semanas porque nos llevará mucho tiempo, pero debemos ver que incluye todo lo que pasaría desde Daniel en adelante en la nación, incluso con Cristo. Si ustedes miran el versículo 25, el 26 y 27, verán que de alguna manera hace una breve síntesis descriptiva, histórica, el ángel Gabriel, a cómo se irían dando esas semanas, cómo se dividen en esas 7 semanas, 62 semanas y la última semana donde vendría el desolador. Estas 70 semanas o esta historia de las 70 semanas es confirmada por el Señor Jesús en Mateo 24, incluso cuando él habla de la abominación desoladora que justamente se cita aquí en Daniel y también en Daniel capítulo 11. Es importante ver que Daniel de alguna manera es muy importante en su profecía porque marca de él en adelante o desde su época en adelante se marca todo lo que sería la historia hasta Cristo, de Cristo hasta incluso o de la iglesia hasta el final de la iglesia aquí y aunque la iglesia obviamente no aparece en esta profecía de Daniel 9, por favor, no malentendamos, sino que aparece la historia de Israel, pero implícitamente hay un paréntesis dentro de estos 4 versículos, del 24 al 27, que hacen ver que entre la semana 69 y la semana 70 hay algo que sucede porque se alargó mucho la historia. Prácticamente van casi 2000 años de historia entre lo que fue la semana 69 y lo que será la semana 70. Bien, ahora, en relación a la historia de la iglesia, no incluye sacrificios de animales y sacrificios del Mesías y el sacrificio del Mesías es recordado por medio de la mesa del Señor. Si nosotros vamos a la historia de los 490 años que Daniel figura en los versículos 24 al 27 del capítulo 9, vemos que se incluye incluso sacrificios, tanto en la gran tribulación como también se van a incluir en el milenio. Esto nosotros podemos ver en Ezequiel 43, 27 y también en el capítulo 44, 28 y 29. Y si usted quiere agregar algo más, va al capítulo 46 y también está el sacerdocio que se formará en base a la familia de Sadoc. Así que si usted quiere mirar y ver eso con más detalle, puede leer estos 3 capítulos de Ezequiel y verá que en el milenio, en la era gloriosa que espera Israel, seguirán habiendo esos sacrificios que serán rememorativos y no van a ser para redención, sino van a rememorar a Israel lo que el Mesías ya hizo. Esto tengamos cuidado. Esos sacrificios no serán para perdonar los pecados, sino para rememorar la ofrenda única y hecha una vez y para siempre por el Señor Jesucristo, para que Israel sepa que la ofrenda por los pecados también de ellos ha sido hecha en Cristo Jesús. En 1 Corintios 11, 23 al 26, nosotros siempre utilizamos, o casi la gran mayoría de iglesias utilizan ese pasaje cuando se hace el tiempo de la cena conmemorativa o cena del Señor, como lo llamen, o la mesa del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria hace la iglesia. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto
todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando venga Cristo por su iglesia, dejaremos de anunciar la muerte del Señor porque ya estaremos con Él. Él murió, sí, y obviamente lo vamos a recordar así, pero la iglesia no hace sacrificios. Aquí hay una gran diferencia porque Israel en su historia fuera de la iglesia, o sea, los israelitas que no son parte de la iglesia en su historia, tanto pasada, presente y gloriosa, hacen sacrificios y recuerdan fiestas y demás que obviamente se recordarán en el Israel glorioso en la época del milenio, esa gran era mesiánica que están esperando. Ahora, ¿por qué la iglesia no hace sacrificios? ¿Por qué no participa en todo este tipo de cosas? Esa respuesta la vamos a encontrar en Hebreos 10 al 12, que nos va a ayudar a contestar. Por cuya voluntad, hablando de Cristo, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí voy a aclarar algo que dije recién en relación a los sacrificios del milenio. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca quitaron pecados, ni tampoco quitarán pecados los del milenio. Unos eran para anunciar a Cristo, que vendría como el sacrificio y ofrenda única y una vez para siempre, y los otros van a rememorar ese único sacrificio una vez y para siempre. Pero dice por Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. ¿Entendemos? Juan el Bautista, presentando a Jesús ante la multitud de israelitas que lo seguían y que escuchaban sus enseñanzas, les dijo, capítulo 1 de Juan, versículo 29, he aquí él. No dijo, he aquí un cordero, el cordero que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo, no que cubre ni que rememora el sacrificio de Cristo, sino que quita el pecado. ¿Entienden? El autor de los Hebreos usa una palabra muy importante. Quitar no es lo mismo que cubrir, no es lo mismo que anunciar solamente o hacer, digamos, algo que a futuro se cumplirá o que en el pasado se cumplió, sino que Él hizo una vez y para siempre quitó los pecados con una sola ofrenda. Una vez fue sacrificado Cristo y esa es la historia de la iglesia. Ellos viven bajo el amparo del sacrificio hecho una vez y para siempre por Cristo. Muy bien, continuamos acá entonces seguimos con esta historia de entre Israel y la historia de la iglesia. La historia de Israel presentada en Daniel 9, 24, estos 490 años que también incluyen la tribulación y el milenio, incluso la tribulación, perdón, envuelve un templo en Jerusalén. Lo mismo es válido también en el milenio. La historia de Israel no puede pasar sin un templo, no puede funcionar sin que haya un templo. Y quiero recordar algo, hermanos. Hay que saber que aunque Israel sea un pueblo en el Antiguo Testamento y a futuro, aunque sea un pueblo que tiene un plan de Dios desde el pasado hasta el futuro, un plan de Dios sin la iglesia tiene diferencias enormes con la iglesia, como estamos hablando. La historia de Israel pasada y futura están siempre ligadas a o un tabernáculo al principio, o el templo también, que lo vemos en el Antiguo Testamento, y hasta el tiempo de Jesús, y hasta el año 70, Israel tenía su templo. Después fue deshecho ese templo, fue destruido, y cuando llegue la gran tribulación, y eso lo vemos hoy bien testificado en nuestro presente, en las noticias que podemos ver desde Israel, que ya tienen todo preparado para hacer un templo, para hacer incluso
o ya tienen las vestimentas para el sacerdocio, tienen la vaca alazana y tienen todo lo que se necesita para empezar a hacer la adoración antiguo testamentaria, adoración tribulacionista y la adoración post-tribulacionista que va a ser en el milenio. La historia de Israel siempre está marcada por un lugar geográfico y un lugar, digamos, de estructura, de edificio, en donde se tiene que adorar. En cambio, la iglesia no tiene ese problema, porque aunque las iglesias, no la iglesia singular, las iglesias tienen sus templos donde se reúnen, ese no es el lugar específico de adoración que debe tener la iglesia. La iglesia en sí misma es una adoración a su Salvador, a su Señor, y al Dios y Padre celestial, como veremos quizás, si Dios nos permite, más adelante en este aspecto. Pero es importante que nosotros marquemos bien estas diferencias, porque a veces pensamos que, bueno, lo de Israel ya fue, ya es algo que terminó, lo del templo no va más. No, 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 no. Esto no dice la Biblia. La Biblia hace ver que Israel en su pasado, en su próximo futuro, quizás en la gran tribulación, y en el milenio seguirán teniendo templo. Y hay mucho de esto escrito en la Biblia. Como dijimos en Daniel capítulo 9, versículo 24, se incluye que Israel tendrá un templo. Vuelvo a repetir la lectura del versículo 24 del capítulo 9. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Seguimos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitarán la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Pero fijémonos, hasta aquí llegamos al tiempo de Jesús y pos Jesús. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, los israelitas, si hoy no tienen un templo, no harán sacrificios y no harán ofrenda, porque ellos saben lo que dice la Escritura, que debe haber un templo para poder hacer sacrificios y ofrendas. Por eso es importante entender, y para que suceda la abominación desoladora, como la llamó Jesús, y venga la abominación del desolador, como dice también en Daniel 9, 27, tiene que haber un templo. Por eso es importante entender que la historia de Israel no puede pasar sin templo. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 40 hasta el 48, nosotros notaremos que todos esos capítulos, esos 9 capítulos, están hablando de un templo que se construirá y será parte del milenio. Se dan la geografía, toda la parte que va a ser necesario, se muestra todo lo que se quiere poner, cuál va a ser la dimensión del área santísima, donde nadie va a poder andar así nomás. Es un lugar en donde Dios va a colocar a su rey, y habrán sacrificios, habrán todo un ceremonial completo. Así que todavía la era templaria de Israel no ha pasado. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué sucede con la iglesia del Señor en este caso? Durante la mayor parte de la edad de la iglesia no hay un templo judío o no hay un templo israelita en Jerusalén. Durante este tiempo, Dios manifiesta su gloria en sus creyentes, individual y colectivamente, designándolos como su templo. Esto lo vemos en
Primera Corintios 3:16 y 6:19 al 20. Primera Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Entendemos? Y en Primera Corintios 6:19 y 20 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues sois comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El templo de Israel no puede estar el templo en Jerusalén, porque el templo de Dios ahora es la iglesia. Dios no necesita dos templos. Incluso el de la gran tribulación que se hará, será un templo que se hará de alguna manera, si podemos decir, no tanto con la bendición de Dios. Dios sabía que los israelitas iban a construir ese templo y lo iban a hacer, pero es un templo que se va a hacer una abominación muy terrible y es el templo donde la gloria del Señor no llega. Todos los templos que se construyen hechos digamos, o mandados por Dios, siempre la gloria del Señor lo ha bendecido. El templo de Salomón, incluso el segundo templo que vemos, bueno, algunos tratan que es el segundo y otros dicen que, bueno, no sé, pero el segundo templo después de la cautividad que vinieron con Esdras, Zorobabel, Nehemías, todos, fue bendecido de alguna manera por Dios, tanto en la era del silencio de Dios en los 400 años, como en la misma venida del Señor Jesús. El propio Señor Jesús pisó. Acuérdense lo que dice Juan en el capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El Señor Jesús fue al templo, incluso hizo que se respete ese templo, echando a los cambistas y demás cosas, porque lo llamó casa de oración. Ese templo era de alguna manera una bendición. Pero Jesús también en el Sermón de los Olivos había dicho que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué? Porque se levantaría otro templo, que él quería que Israel entendiera que el templo que se levantaría ahora iba a ser el templo de todo, compuesto por todos aquellos que serían los creyentes en él, en la salvación que él iba a dar. En Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, también dice algo interesante que podemos leer. En quien todo el edificio bien trabado vas creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La morada de Dios en el Espíritu es en cada creyente o en los creyentes en su conjunto, la iglesia. El capítulo 2 está hablando de esa iglesia compuesta por israelitas y gentiles, o sea, israelitas que creyeron en Cristo como Salvador y gentiles que también posteriormente participan y son parte de este edificio que se va formando. Podemos todavía, si queremos corroborar, en Juan capítulo 14, versículo 17, cuando Jesús está hablando de la promesa del Espíritu Santo y dice, Él está con vosotros porque estaba en Cristo y estará en vosotros, estará en vosotros. ¿Entienden las dos preposiciones? Estaba con ellos porque estaba en Cristo. Pero una vez que Cristo se iría, Él vendría y moraría en ellos. Ahora cambió la expresión de la preposición y entonces ahora ellos tendrían la habitación del Espíritu Santo en ellos cuando Cristo se fuera. Por eso no hay un templo en Israel hoy. Y hasta que la iglesia no se vaya, ese templo no se reconstruirá. O si se llegara a empezar a reconstruir, entonces posiblemente la iglesia esté a partir en algún momento dado en ese proceso. Pero bueno, hasta aquí vamos con esta diferencia. Muy bien, vamos a continuar con nuestra charla respecto a estas diferencias, el contraste y las diferencias entre Israel y la iglesia.
y habíamos terminado en el último audio con lo que son asuntos relacionados a la historia de Israel en relación a algunos puntos que pudimos tratar y vimos un poco el tema de sacrificios, hemos visto lo que es Israel, la iglesia, hemos visto también el tema de el templo, la diferencia entre Israel y la iglesia, y ahora vamos a ver también en relación a la historia de Israel, según veníamos viendo como pasaje principal en relación a Israel, Daniel 9:24 y estas 70 semanas. Nosotros vemos también en relación a su historia que siempre se caracteriza por un sacerdocio. Entonces hemos visto los sacrificios, hemos visto el tema del templo y ahora también vemos lo relacionado a lo que es el sacerdocio. También vamos a mirar lo que se relaciona a la venida del Mesías y en relación a la iglesia, a Israel y en relación a la iglesia. Vamos viendo que en la historia de ambos grupos hay enormes diferencias y que aunque van en una línea paralela ambos, pero con un fin, un comienzo y un fin distinto en esa historia que va haciéndose entre el principio y el fin. Ahora, vamos a mirar por unos momentos en relación a Israel, la historia de Israel presentada en Daniel 9:24, o sea, desde Daniel en adelante hemos partido, obviamente sabemos que hasta antes de Daniel siempre hubo templo, hubo sacrificios y también hasta de Daniel en adelante, después del cautiverio, cuando ya Israel volverían a construir el templo, a seguir con el sacerdocio y también con lo que son los sacrificios. Ahora, hay que entender también que este sacerdocio que tiene Israel se comprende en un sacerdocio limitado a los hijos de Aarón, no a toda la nación de Israel. Esto es importante porque en relación, como veremos, la iglesia es muy distinto el tema del sacerdocio y excluye a la mayoría de los israelitas en este sacerdocio. Ninguna persona fuera de la línea arónica y levita podía ser parte de lo que es el sacerdocio y el servicio levítico que estaba dado solo a la tribu que procedía o descendía de Leví. Lo mismo se aplica al milenio, cuando los sacerdotes de Sadoc, de esta línea, que también son hijos de Aarón, servirán en el templo. Esto todo lo podemos ver en Ezequiel 40, 46, 43, 19 y 44, 15. No los vamos a leer por una cuestión de tiempo y así podemos ir avanzando, pero nos damos cuenta que la historia completa de Israel, desde su inicio con la salida de Egipto, incluso después de la venida de Cristo ya en el milenio, en el futuro, va a haber un sacerdocio en relación a la nación de Israel. Bueno, ahora nosotros vamos al tema de la iglesia y aquí cambia mucho la cosa, porque durante la edad de la iglesia, todo verdadero creyente es un sacerdote y puede ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Aquí hay una diferencia importante también en relación al sacerdocio israelita y al sacerdocio de la iglesia, porque en Israel los sacrificios eran animales, eran en un aspecto físico, se hacía algo visible y todos los sacrificios de animales que se hacían señalaban de una u otra manera todo lo que Cristo encerró en un solo sacrificio. Por eso es importante que nosotros entendamos que en Israel lo físico, el aspecto visible al ojo era muy importante porque anunciaba a los israelitas
la venida del sacerdote y del sumo sacerdote, y dice la Biblia también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que es según el orden de Melquisedec. Por eso cuando nosotros vamos a la carta a los Hebreos y empezamos a leer desde el capítulo 7 hasta el 10, el autor a los Hebreos lo que hace es una enseñanza, todo va marcando los diferentes paradigmas de sacerdocio entre el arónico y el de Jesucristo, que incluso por cambiarse de sacerdocio también se cambia el pacto. Es importante entender, no vamos a entrar en este tema porque ya nos iríamos del tema de lo que estamos hablando, pero es importante que comprendamos que el sacerdocio antiguo testamentario o israelita y que será también en futuro, va a ser siempre de la descendencia de Aarón, aunque quizás va a cambiar y va a ser de la familia de Sadoc los que van a entrar a ese sacerdocio, los que van a proceder de esa línea entrarán, y aunque él fue por ascendencia también del orden arónico, con todo, Sadoc es como que va a trazar una línea milenial. En vez de decir arónico, va a ser sadoquito o sadótico, algo así como lo querramos decir, pero un gentilicio si queremos usarlo. Pero es importante entender que en la iglesia el sumo sacerdote, así como el sumo sacerdote procedía de Aarón en Israel, en la iglesia el sumo sacerdocio es Jesucristo mismo. El sumo sacerdote, él es el que está sobre los sacerdotes, que son todos los creyentes. En Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice algo interesante respecto a esto. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Los únicos autorizados en Israel a hacer sacrificios y ofrecer y hacer las ofrendas eran los sacerdotes que venían de la línea arónica levítica. Solo ellos podían hacer. En cambio, en la iglesia, todos nosotros podemos presentarnos a ofrecer un sacrificio a Dios sin ningún problema, y nadie nos va a reprochar porque no hay una línea, un apellido, un hombre o alguna línea, no sé, que venga ancestralmente, que a nosotros nos diga, bueno, todos los que vienen de esa línea, de esa cultura o de esa familia van a poder hacerlo. Es interesante que también, de alguna manera, no solo somos sacerdotes, sino que somos la misma ofrenda dentro del mismo cuerpo nuestro. Así que, hermanos, dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La iglesia, los creyentes pueden presentarse como sacrificio y hacer el culto de adoración en sí mismos sin tener una familia X que sea la única que pueda ser aceptada. Cuando vamos a Apocalipsis 1:6, también dice, y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y como hemos visto también en primera Pedro 2:9, nosotros podemos ver que ahí también dice que nosotros somos un sacerdocio santo. Es importante entender entonces que la iglesia es un sacerdocio en completa, cada miembro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En Israel los sacerdotes tenían la ley y ellos enseñaban todo, pero nosotros no se nos da la oportunidad que cada creyente lo puede hacer. Otro aspecto y diferencia y contraste que tenemos entre Israel y la iglesia es lo relacionado a la historia de Israel presentada, como venimos diciendo en Daniel 9:24, termina con la venida del Mesías a la tierra para establecer
su reino. Israel como nación espera eso, o por lo menos quizás hoy no, pero en su gran mayoría, son muy pocos los que saben esta parte, pero el fin bíblico para Israel es la llegada del Mesías. La nación siempre va a estar, y esto es importante que entendamos y no dejemos de darnos cuenta. Recuerden que la nación de Israel, por más que pase lo que pase y que hoy, por ejemplo, la mayoría de los israelitas en el mundo ni siquiera conocen a su Dios, ni siquiera saben mucho de lo que son las profecías, a excepción de los varios grupos religiosos que se dan. Con todo ello, Israel en la profecía bíblica tiene un gran futuro y glorioso. No importa lo que hoy se la critique a esta nación y no importa incluso las incongruencias que tienen en relación a la historia y al pecado. Es importante, hermanos, que entendamos que para Israel como nación están esperando al Mesías. En cambio, la iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia y su encuentro con el Señor en el aire, según vemos en Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, en especial los versículos 16 y 17. Ahora, en Romanos capítulo 11, versículo 25, dice algo interesante que podemos leer también esto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Podemos decir que hasta que llegue, según Dios solamente lo sabe, cuando llegue el último salvo, cuando llegue el momento y cuando llegue la hora en que el Señor quiera llevar a su iglesia y se salve y quede la plenitud de los gentiles, interesante que no dice de los israelitas, sino de los gentiles, y así dice, después que llegue eso, dice, y así todo Israel será salvo, hablando de los que sobrevivirán la gran tribulación, lo, todos ellos llegarán y como está escrito, vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Este versículo 26 ya se refiere al Israel sobreviviente después que la iglesia se vaya. Entonces Israel está esperando a su Mesías y llegará un día. Quizás hoy ellos no lo saben, pero llegará un día. Como decíamos, entonces debemos saber que el final, el deseo y el anhelo de los grupos son muy diferentes y el fin estipulado bíblicamente también es distinto. Por eso debemos entender de esta manera. Bueno, vamos a continuar todavía con esta historia de Israel. Ya hemos visto hasta el final glorioso que están esperando de la llegada del Mesías y nosotros, la iglesia de Cristo, esperamos el encuentro con el Señor en el aire para así estar siempre con Él. Durante la historia de Israel, según se ve en Daniel 9:24 en adelante, que incluye la tribulación. El mundo se divide en dos grupos, judíos y gentiles. Esta división de toda la gente entre judíos o israelitas y gentiles también se aplicará a los que vivan en sus cuerpos naturales durante el milenio. Es importante ver esto, que mientras Israel hacía su historia hasta que llegó el tiempo de la iglesia, mientras Israel habían siempre estos dos grupos en el mundo, para Dios, bíblicamente hablando, quizás las naciones del mundo en sus propias historias y en sus propios conceptos y cosmovisiones, esto no les importaba, pero cuando vamos a la Biblia, para Dios está Israel y las naciones, los gentiles. Durante la edad de la iglesia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, el mundo se divide en tres grupos: israelitas, gentiles y la iglesia de Dios. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 10,
versículo 32. Es importante ver porque es un versículo que justamente nos hace ver esa realidad dentro del Nuevo Testamento. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Aquí vemos los tres grupos que nos ayudan a ver que para Dios hoy, en el Nuevo Testamento, están estos dos grupos siempre existentes. Ahora, es importante saber que cuando la iglesia se vaya de este mundo, parta en el arrebatamiento del Señor, entonces volverán a surgir estos dos grupos en la gran tribulación, Israel y los gentiles. Y entre todo eso, de los juicios, va a venir la prueba fuerte y final para Jacob o para Israel, va a ser el tiempo de angustia para Jacob, como dice Jeremías 37, va a ser ese periodo de la gran tribulación para Israel, pero también va a ser el día o el día grande de Jehová en donde las naciones impías van a tener que soportar el castigo de Dios por su impiedad. Los juicios se derramarán. Estos son los dos propósitos principales que tiene la gran tribulación. Entonces volverán a haber dos grupos porque el tercer grupo que está ahora, la iglesia, ya será llevada y no estará. Pero también debemos saber que en el milenio, que es el tiempo mesiánico de Israel, va a ser la edad, la era más gloriosa que tendrá Israel, porque serán capital de naciones, según vemos en Zacarías y en otros profetas del Antiguo Testamento. Ellos serán capital y serán cabecera de monte. Entonces, eso quiere decir que también volverá a haber esos dos grupos, las naciones e Israel. Y esto es importante que entendamos también. Así que vamos a ver unos pasajes más para entender un poco esto de los tres grupos, que sé que en algún momento se ha compartido y se ha hablado, pero vamos a repasar para que no nos quede ninguna duda al respecto de todo esto. Hoy, en la actualidad, estando la iglesia de Cristo todavía en el mundo, nosotros somos tres grupos desde el punto de vista divino. Quizás nosotros podemos decir, hay muchas naciones, hay como 198 países que se compone el planeta, pero para Dios están Israel, los gentiles o las naciones y la iglesia. Estos son los tres grupos principales. En Efesios capítulo 2 podemos ver que dice el versículo 13 al 16, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es importante entender que la iglesia se forma de ambos grupos del Antiguo Testamento, los gentiles o las naciones o Israel. Ahora es interesante que el mayor grupo que compone la iglesia es de gentiles. Nosotros vamos a los primeros 7 capítulos de Hechos y podemos ver y saber que la iglesia principalmente estaba compuesta casi prácticamente en su totalidad solo por israelitas. Recién en el capítulo 8 aparece la predicación a los samaritanos, que era una mezcla de israelitas con gentiles, y recién en el capítulo 10, si vamos, comienza la predicación a lo que serían
los gentiles con la conversión de Cornelio, o en la casa de Cornelio, que estaba su familia y amigos, y escucharon el mensaje de Pedro. Pero en su inicio, y aunque eran unos miles que habían recibido a Cristo, eran israelitas. Con el rechazo de la voz del Espíritu Santo por medio de Esteban, porque él les dijo: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, entonces rechazaron a las tres personas de la Trinidad Divina. Rechazaron a Dios en el ministerio de Jesús, con la crucifixión de Jesús rechazaron a Jesús, dijeron: fuera con este. Y en la predicación de Esteban mostraron que no les importaba la voz del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de los primeros predicadores en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Entonces rechazaron por completo a Dios, y ahí comenzó a armarse el panorama y el programa de Dios para que el evangelio comience a llegar a Samaria, porque se tenía que seguir de acuerdo al orden que había dejado Jesús en la gran comisión de Hechos: me seréis testigos, y en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese hasta lo último de la tierra sigue siendo hasta el día de hoy, se va cumpliendo esa comisión, ese orden que el Señor Jesús había dado. Es importante entender entonces que hoy la iglesia está compuesta principalmente por gentiles. Hay, por la gracia del Señor, también israelitas hasta el día de hoy que van conociendo a Cristo, lo reciben y saben que Él es el Mesías de Israel, y que ha venido y ha cumplido las profecías que debían marcar que Él era el Mesías, daban las señales mesiánicas. Y también por el ministerio apostólico, que también siguieron algunas señales a ese ministerio apostólico que se hizo en el libro de Hechos, entonces se confirmó que él era el Mesías. De estos dos pueblos, de Israel y los gentiles, nace la iglesia de Cristo a partir de Hechos 2. Así que es importante que entendamos bien, para que sepamos de estos tres pueblos que componen hoy en la tierra desde el pensamiento divino. Terminemos con Efesios 3:6 como para dejar más, digamos, de alguna manera mejor esto, y vamos a ese capítulo y al versículo 6. Y que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. Así que no es solo Israel la iglesia, ni solo los gentiles. La iglesia está compuesta de israelitas y gentiles con los mismos derechos y con las mismas enseñanzas apostólicas, con las mismas enseñanzas del Nuevo Testamento y con el mismo fin también, como vimos en el punto anterior. Todos se unirán también en el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Bien, entramos a un tema en relación a estas diferencias y contrastes entre Israel y la iglesia, y vamos a ver ahora el aspecto especial de Israel en algunos asuntos, y también, por supuesto, lo que le toca a la iglesia. Pero durante la historia de Israel, desde el Sinaí hasta el reino milenial, excluyendo la edad de la iglesia, el rol de Israel en el mundo estará caracterizado por prioridad, es decir, ellos tendrán como el pueblo escogido de Dios un rol de liderazgo. Es importante entender que en las edades, sacando a la iglesia de medio, como dijimos, es importante entender que siempre desde el punto divino Israel era su nación, y todas las bendiciones y el trato que daba Dios durante el periodo de su historia hasta Cristo, siempre Israel fue esa nación que tuvo el privilegio que Dios sea su Dios, valga la redundancia aquí. En el milenio, Israel será el protagonista de esa época. Entendamos que todas las profecías mileniales que hay en el Antiguo Testamento y algunas
en el Nuevo Testamento son principalmente para Israel, no son para la iglesia. Y aunque la iglesia tendrá su lugar en el milenio como esposa de Cristo, con todo ello hay que entender una cosa, que Israel será el protagonista, esta nación, pero la nación de Israel milenial no será la iglesia también, sino será Israel, la nación. Y esto tenemos que aprender a separar y a entender. Ahora, veamos un poco desde el libro de Deuteronomio, vamos a mirar un poco ese especial cuidado que Dios le da a Israel. Acá no pasa por si una nación quiera aceptar o si alguien, me refiero fuera de Israel, quizás que no sea cristiano, o hasta algunos cristianos lamentablemente, quieran de alguna manera estar en contra de esto. Israel es una nación dichosa, bendecida, y no importa lo que querramos decir nosotros o querramos de alguna manera argumentar, Israel será siempre el pueblo de Dios y siempre tendrá prioridad delante de Dios. No importa lo que querramos decir o lo que quieran decir hoy las naciones del mundo y que incluso hablan y el periodismo y las grandes cadenas de noticias, todo lo que quieran decir no interesa. Para Dios, Israel será su pueblo y tendrá la mayor gloria de todas las naciones en todos los tiempos cuando llegue el milenio. Quizás hoy son una nación que está como cola, como dice también allá en el capítulo 28 al 30 de Deuteronomio, pero un día será cabecera de montes y será capital de naciones y todos tendrán que ir, todos tendrán que llegar a esa nación. La nación de Israel, como en su punto geográfico y como pueblo descendiente de Abraham, siempre va a estar en la prioridad de Dios para darle su bendición y darle la gloria que Él les ha prometido y que ha dejado profecía tras profecía sobre esto. Entonces, veamos un poco Deuteronomio, porque eso va desde el comienzo de la nación. No son promesas que vinieron en ciertas épocas donde Israel supo comportarse y supo vivir una vida correcta delante de Dios. No, esto ha venido desde el principio y ha quedado establecido como algo eterno, como algo que no va a caducar a pesar de la conducta indocta, necia de Israel que tuvo en muchas partes de su historia. Con todo ello, estas promesas continúan y también Dios advirtió que si ellos se comportaban, esto sería su sabiduría. Vamos entonces a Deuteronomio 4, 6 al 8 para empezar a entender un poco mejor esto. Guardadlos pues, hablando de los mandamientos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto Dios quería que llegue Israel a ser, porque Dios amaba a Israel. Lo hemos visto al principio cuando leíamos Deuteronomio 7, 6 al 9. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Esto es importante, hermanos, y sería bueno que por un momento reflexionemos bien. ¿Cuál es la gloria de Israel? ¿Cuál es la ventaja de Israel? ¿Por qué Israel es un pueblo que no muere? Desde Abraham, y aunque fue acosado y se lo quiso destruir, y millones han muerto por persecución en la historia, pero este pueblo no muere, porque Dios está con ellos. Y Dios los quiere, Dios los ama, y a pesar de las incongruencias que han vivido en la historia hacia su Dios y se han rebelado en una forma horrible contra su Dios, Dios los sigue amando y la gloria y el futuro de Israel es seguro porque Dios está con ellos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Entendemos, hermanos?
es importante entender que Israel es una nación de gran importancia porque Dios le ha dado esa importancia, no porque ellos sean israelitas y porque tienen una hermosa cultura, tienen tradiciones interesantes, hablan hebreo, el idioma de la Biblia. No, 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 no. Esto sí puede darle un hermoseo, una corona a todo, pero ¿por qué Israel es una nación importante? Porque Dios la ha hecho importante. Y acá viene este aspecto que no debemos olvidar jamás. En Isaías 43:10, que ya habíamos leído en otra oportunidad, dice el Señor: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios estaba hablando y estaba diciendo esto en una época en que Israel estaba con mucho pecado, y aunque quizás en la época de Ezequías, cuando el profeta Isaías hacía su ministerio dentro de ese reinado, con todo ello, Isaías también hizo su ministerio en épocas donde los reyes eran malos. Entonces es importante saber que esto que le dice Dios en este tiempo de contradicciones espirituales que vivía Israel, Él le dice: vosotros sois mis testigos. Israel fue testigo a lo largo de la historia, tanto en lo bueno que hizo y en la buena relación que tuvo con Dios en ciertas épocas, como en el tiempo malo y también en la mala relación que tuvo con Dios, porque ellos fueron cumpliendo paso a paso lo que Dios les advirtió, si hacían lo bueno o si hacían lo malo, según vemos en Deuteronomio 28 al 30, o sea, los capítulos 28 al 30, porque en esos capítulos Dios le dice a ellos: bendito serás por esto, bendito por aquello, bendito por lo otro, bendito por esto. Y también dice: maldito serás por esto, maldito serás por esto, si esto, si esto y si esto. ¿Entendemos? Es importante, hermanos, que entendamos que tanto en lo bueno como en lo malo, Israel siempre fue testigo del cumplimiento de la voz de Dios hacia ellos, y todas las naciones que conocieran de una u otra manera la ley y lo que se dijo, sabrían que Dios era un Dios fiel y que cumple, sea la bendición o sea el castigo, pero lo cumple. Israel fue un testimonio en la historia humana de Dios, tan en los buenos momentos como en los malos momentos, porque Dios así lo había estipulado ya en el libro de Deuteronomio. A veces queremos ver a Israel simplemente como un pueblo especial, como el pueblo escogido de Dios, pero no nos damos cuenta que el testimonio de Israel es enorme entre las naciones y en la historia. Continuamos con este punto que me parece que es importante que lo desarrollemos bien. Estamos todavía viendo el aspecto de prioridad de Israel, y recordemos que la iglesia, durante la iglesia, el rol de Israel en el mundo estará caracterizado por igualdad, no por prioridad y liderazgo, porque no es que los israelitas dentro de la iglesia son los líderes o los que tienen prioridad. Ahora no. En el tiempo de la iglesia, los israelitas están en coigualdad con los gentiles, unidos todos en Cristo, bajo el mismo pacto y bajo la misma enseñanza apostólica y profetas del Nuevo Testamento, según lo vimos en los puntos anteriores, los profetas que hacen exhortar, edifican y consuelan en la iglesia. O sea, están abocados a la enseñanza y a exhortar, o sea, a animar a la iglesia a que permanezca en los asuntos que Dios ha dejado establecido por medio de los apóstoles. Pero volvamos nuevamente al estado de prioridad de Israel en su historia hasta Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y en su historia que será en el futuro, en el milenio. Pero vamos todavía a un aspecto de prioridad que tuvo Israel, que a veces puede ser que nosotros los gentiles como que no querramos aceptar mucho esto, pero recordemos que Jesús, cuando vino a hacer su ministerio, vino primeramente, y aquí entra ese aspecto de prioridad, vino primeramente a Israel, para hacer su ministerio en Israel. En Mateo capítulo 10,
versículos 5 al 7, dice, a estos dos envió Jesús y les mandó, diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entendemos? Este enviar de los 70 que hizo Jesús era solo para predicar a Israel. Si nosotros por ahí vamos y recordamos la historia, cuando tiene Jesús ese encuentro con la sirofenicia, y ella quiere que Jesús la ayude, que le dé una mano con una hija que tenía, y ella se llegó a considerar un perrillo porque Jesús no quería hacer nada entre los gentiles porque no había venido. Y uno puede decir hasta cuánta rebaja tuvo esta mujer, pero fue honrada. Con todo ello, pero fue honrada por Jesús porque llegó a decir Jesús, ni en Israel he hallado tanta fe como tiene esa mujer. ¿Entendemos? Es importante ver esto que Jesús mismo hizo ver que la prioridad de Dios entre las naciones era Israel y que el evangelio tenía que venir, querramos o no aceptarlo, pero tenía que venir desde Israel. Recordemos que en el ministerio de Jesús se hacía durante todavía el antiguo pacto, durante el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto entra en vigencia, en vigor y en vivencia cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés. Aunque fue ya confirmado en la muerte de Cristo, la vigencia del nuevo pacto, la vivencia, llega con la llegada del Espíritu Santo en Israel y cuando 3.000 personas, después de estos 120 que fueron también llenados del Espíritu, también los 3.000 fueron llenados por el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús arrepintiéndose de sus pecados y recibieron el perdón de los mismos. Así que es importante ver que de alguna manera la iglesia nace en el mundo, pero nace dentro de Israel, dentro del mundo israelita, tanto los hebreos, los que vivían en Israel, como los helenistas, con todo. Y después, como dijimos, en el capítulo 10 entra en vigencia el tiempo de la iglesia compuesta por israelitas y gentiles. Esta discusión la vemos en el capítulo 11 y también después todavía en el capítulo 15, cuando hay un arreglo que entran y le cuestionan a Pedro por qué fue a predicar a los gentiles, pero Pedro dijo, si así como a nosotros el Espíritu Santo nos invistió a todos y tenemos, ¿quién era yo para prohibir que si el Espíritu Santo empezó a obrar en los gentiles, quién era yo para prohibir que se bautizaran y que también pudieran ser parte de la iglesia de Cristo? El propio Pedro de alguna manera les hizo ver que no soy yo el que estoy metiendo gentiles a la iglesia, es el Espíritu de Dios. Así que esto es importante que tenían que entender los israelitas al principio. Bueno, vamos todavía a un pasaje más en relación a la prioridad de Israel, pero en este caso a futuro. Zacarías 8:23 dice algo muy interesante que vamos a leer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días, hablando del futuro, acontecerá que 10 hombres de la nación, de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto de un judío, de un israelita, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con, qué importante, con vosotros. Pero ojo, esto no es para el tiempo de la iglesia, esto es para el tiempo de Israel milenial, cuando Israel será capital de naciones y de allá saldrá la ley, de allá vendrá la enseñanza y la voz de Dios a todas las naciones. De ahí llegará todo el sistema judicial, el sistema moral, el sistema código civil de todas las naciones se regirá desde Israel. Por eso vemos que ellos serán los protagonistas, estarán otra vez en prioridad, en liderazgo sobre las naciones. Ahora sí, vayamos a la parte de la iglesia.
Durante la edad, repito otra vez el ítem que dije hace unos momentos, durante la edad de la iglesia, el rol de Israel en el mundo estará caracterizado por igualdad. Judíos y gentiles unidos en un cuerpo para dar testimonio del Cristo resucitado. Esto podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Entendemos? Reforcemos esto con Gálatas de 3:28. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Aquí los israelitas, rescatando, sacando de por medio por ahora los siervos y libres, y varón y mujer, vayamos a lo que es nuestro tema. No hay judío o israelita, como querramos decir, ni griego. Esto se referiría a los gentiles. No hay israelita ni griego o gentiles. En Cristo somos todos unos y pertenecemos al mismo pueblo. No hay diferencia. El que venga un israelita y sea de Israel mismo, sea de la tribu de Judá o de Benjamín o de Simeón o de donde, si entra a la iglesia no se puede presentar como líder, no se puede presentar como privilegiado, sino que es uno con los gentiles y quedan ahí. No hay diferencia, dice Pablo en Colosenses y en relación a también Gálatas que leímos. Esto lo digo porque es importante que entendamos que la iglesia es la iglesia e Israel es Israel. Y los cristianos israelitas como los gentiles están en coigualdad de condición dentro del cuerpo de Cristo. Es importante saber esto y comprenderlo para que no nos desviemos por ahí.